Buenas tardes. Comenzamos con el segundo coloquio del ciclo de este año. En este caso, contamos por primera vez con una speaker externa al grupo, Belén Constanza, licenciada en Astronomía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra realizando su primer año de doctorado junto con el grupo de Cosmología de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, bajo la dirección de la doctora Claudia Escócola. Es miembro de la colaboración CUBIC y su investigación se enfoca en estudiar técnicas de Machine Learning para aplicar al análisis de datos de fondo cósmico de radiación. El título de su charla es Winner Filter para mapas de fondo cósmico de radiación utilizando redes neuronales. Como un breve resumen de la charla, en este trabajo se estudia una red neuronal convolucional llamada WinnerNet, la cual aplica el filtro Winner a mapas de fondo cósmico de radiación con el objetivo de reducir el ruido presente en dichos mapas. Se presenta cómo funciona esta red neuronal y qué tan buenos son los resultados comparados con los resultados de aplicar el filtro de Winner con el método tradicional que utiliza gradiente conjugado. Se muestra que las predicciones de la red neuronal son más eficientes en términos de costos computacionales respecto a los métodos tradicionales, el cual constituye un cuello de botella en el análisis de datos del fondo cósmico de radiación. Para este propósito, se aplica la red neuronal a mapas de fondo cósmico de radiación con diferentes números de píxeles, desde 28 por 28 hasta 512 por 512, y se estudia cómo el tiempo computacional crece con el tamaño de los mapas. Así que Belén, cuando estés lista. Bueno, como acaba de decir Ramiro, el título de la charla es Winner Filter para mapas del fondo cósmico de radiación utilizando redes neuronales, la cual este trabajo lo hice en colaboración con Claudia Escócola y Matías Aldarriaga. Entonces, la organización de esta charla consiste con una breve introducción, luego voy a dar una presentación teórica de qué es el filtro de Wiener. Por otro lado, voy a dar conceptos básicos de aprendizaje automático, específicamente de redes neuronales, y los resultados de aplicar el filtro de Wiener con estas redes neuronales. Y por último, las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, a modo introductorio, sabemos que la forma del espectro angular de anisotropías del fondo cósmico de radiación depende de los parámetros cosmológicos fundamentales del modelo Lambda-Colder-Matter. De esta manera, el estudio del fondo cósmico de radiación nos permite estimar con gran precisión estos parámetros. Sin embargo, necesitaríamos que el análisis de datos sea lo estadísticamente óptimo para poder explotarlos. Lo que ocurre es que los datos tienen incertezas que se traducen en el ruido de los mapas de anisotropías del fondo cósmico de radiación. Por lo tanto, necesitamos métodos para reducir ese ruido presente en la señal. Ahí es donde entra en juego el filtro de Wiener, el cual es un método para reducir este ruido presente en la señal, y la salida del filtro se aproxima lo máximo posible a la señal sin ruido. Es usualmente empleado con un método iterativo que realiza inversiones de matrices con el gradiente conjugado, pero este constituye un cuello de botella en el análisis de datos eh, del fondo cósmico de radiación, lo cual por el costo computacional que tiene. Por lo tanto, en este trabajo estudiamos técnicas de aprendizaje automático para aplicar este filtro de Wiener, en específico la red neuronal WienerNet. Entonces, como ya les había anticipado, en este caso el filtro de Wiener lo utilizamos para reducir el ruido presente en los mapas del fondo cósmico de radiación que están contaminados con ruido, justamente. Y la salida de ese filtro es un mapa lo más parecido posible al mapa original sin ruido. De esta manera, el filtro de Wiener realiza una reconstrucción de la señal original sin ruido. En este caso, lo que nos interesa es la reconstrucción de la distribución en temperatura del fondo cósmico de radiación. Es decir, nos enfocamos en primera instancia en la temperatura. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de medidas de un campo discreto o campo subyacente que queremos estimar, el cual se modela matemáticamente como una combinación lineal del campo subyacente, donde R es una matriz de respuesta del método de medición y epsilon es la incerteza estadística asociada a los datos. Entonces, nosotros queremos estimar este campo subyacente, el cual lo definimos como una combinación lineal de los datos, ya que la aplicación de un filtro es esencialmente, matemáticamente, es una convolución. Luego, minimizando la varianza del residuo que hay entre la diferencia entre el estimador del filtro de Wiener y otras realizaciones de este campo subyacente, obtenemos que la matriz F es igual a esta expresión, que es la matriz de filtro de Wiener, donde S es la matriz de varianza-covarianza promediada en el ensamble de la señal y n es la matriz de varianza-covarianza del ruido. Y este término de la señal por la inversa de la señal más la matriz de varianza-covarianza del ruido es el término de supresión del ruido. Luego, en el caso en que este campo discreto subyacente sea un campo gaussiano aleatorio,
su función de densidad de probabilidad es una distribución gaussiana multivariable. Entonces, si quisiéramos calcular la probabilidad condicional de la señal dado los datos, esta es igual al cociente entre la probabilidad la probabilidad conjunta de la señal y los datos sobre la densidad de probabilidad de los datos, donde la densidad de probabilidad conjunta de la señal y los datos es igual a la densidad de probabilidad conjunta de la señal y la estadística, donde si asumimos que la incerteza estadística es independiente del campo subyacente, entonces este es un campo gaussiano aleatorio independiente, por lo que podemos escribirlo como el producto de la densidad de probabilidad de la señal por la densidad de probabilidad del ruido, los cuales son gaussianos. Entonces, con esta expresión pudimos calcular la probabilidad condicional de la señal dada los datos, la cual es proporcional a este producto, donde acá reemplacé en la incerteza estadística la expresión de los datos menos la matriz de respuesta por la señal. Entonces, definimos el estimador bayesiano como aquel que maximiza esta probabilidad condicional del campo dado los datos, y encontramos que coincide con el estimador del filtro de Wiener que obtuvimos de minimizar la varianza del residuo. Por lo tanto, como coincide con la configuración del campo o el estimador del campo más probable, porque es el que maximiza la señal dado los datos, el campo dado los datos, entonces es el mejor estimador para la reconstrucción de la señal. Por eso se dice que el filtro de Wiener es el estimador óptimo para reconstruir la señal original. Bueno, tuvimos que aprender técnicas de aprendizaje automático para poder realizar este trabajo, y nos enfocamos en el aprendizaje automático supervisado. Esto quiere decir que el entrenamiento se realiza con ejemplos etiquetados. En un modelo de aprendizaje automático hay una fase que es de entrenamiento de ese modelo, y en este caso, como es con ejemplos etiquetados, quiere decir que entrenamos el modelo con una instancia de datos donde los ejemplos contienen atributos que son las variables de entrada, como la etiqueta. Es decir, el ejemplo está etiquetado, la etiqueta significa que es el valor verdadero de ese ejemplo, donde el modelo debe aprenderlo. Entonces, aprender significa que el modelo debe encontrar el conjunto de pesos que permita que se relacione correctamente los atributos con estas etiquetas. En este esquema muestro cómo es este mecanismo de aprendizaje, donde justamente a un modelo de aprendizaje automático, que puede ser, después yo voy a decir específicamente cuál usamos, pero supongamos un modelo cualquiera, le enviamos los atributos que son las variables de entrada, y mediante una función de predicción realiza una predicción. Luego lo comparamos con la etiqueta, es decir, con el valor verdadero, a través de la función de pérdida, la cual la función de pérdida calcula el apartamiento que hay entre la predicción y esta etiqueta o valor verdadero, y en base a ese valor se actualizan estos parámetros o pesos con un optimizador, de manera tal que cuando se actualizan los parámetros y pesos, se vuelve a iterar el modelo y se vuelve a iterar el proceso en realidad de entrenamiento, y continúa así con una nueva función de predicción hasta que la función de pérdida es lo más chica posible. Es decir, cuando se minimiza la función de pérdida, el apartamiento entre la predicción y la etiqueta, decimos que el modelo converge. La red neuronal es un ejemplo de un modelo de aprendizaje automático, que podemos tener un montón de ejemplos. Esta es una arquitectura compleja. Acá estoy mostrando el ejemplo de una red neuronal llamada perceptrón multicapa, la cual consiste de capas. Acá puse 2 capas, donde cada una de estas capas contiene una línea de neuronas, donde cada una de estas neuronas está conectada a otras neuronas de las capas anteriores mediante enlaces, las cuales tienen asociado pesos. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, este nodo está conectado a los atributos de entrada mediante enlaces, está conectado a todos los atributos de entrada mediante enlaces que tienen pesos asociados. Lo mismo, esta neurona o nodo está conectada a las neuronas de la capa anterior, a todas estas neuronas, mediante enlaces que tienen pesos asociados. Y acá lo que quería mostrar en esta expresión era la salida de una de las neuronas de esta red neuronal, donde básicamente, por ejemplo, esta neurona recibe la suma ponderada, porque está multiplicado los atributos por los pesos, por eso es la suma ponderada, de todos los atributos, y luego, si queremos hacer la estructura de una red neuronal más compleja, podemos aplicarle una función no lineal, porque hasta ahora sería una combinación lineal, que se denomina función de activación. Luego, esta neurona recibe la suma ponderada
de las salidas de las neuronas en la capa anterior. Y también tiene aplicada una función de activación. Bueno, esto era para mostrarles la expresión de la red, de la salida de la red. En este caso particular, nosotros trabajamos con redes neuronales convolucionales. Es otro tipo de red neuronal, donde en la arquitectura de estas redes las capas son de 2 dimensiones, y a diferencia de lo que ocurre con el ejemplo que les mostré recién, es que las neuronas no están conectadas a todas las neuronas de una capa anterior, sino que están conectadas a las neuronas en la capa anterior dentro de este campo receptivo. Es decir, en este ejemplo les mostré, la neurona se conectó a todos los atributos de entrada o a la neurona de la capa anterior, a todas ellas mediante enlaces, y en este caso solo está conectada a aquellas neuronas o píxeles, en el caso de que analicemos una imagen, dentro de un campo receptivo. Es decir, esta neurona se conecta a las de estas neuronas dentro de este campo, esta se conecta a estas neuronas, y así, bueno, para los pesos de una neurona se representan como una matriz que tiene el tamaño del campo receptivo, el cual se llama kernel. El kernel recorre la imagen de arriba a abajo, izquierda a derecha, y devuelve una imagen filtrada por el mismo, o la capa siguiente está filtrada por este kernel. Sin embargo, no tenemos un único kernel, sino que tenemos un conjunto de kernels, los cuales se denominan filtros, donde los filtros identifican ciertas características de la imagen y nos dan como resultado un mapa de características filtrado por ese kernel en específico. De manera que la arquitectura de este tipo de red neuronal es de esta manera, donde en este caso la capa convolucional es de 3 dimensiones, donde la tercera dimensión se corresponde con el mapa de características filtrado con el filtro específico. Este sería como el análogo a esta arquitectura, donde esto era unidimensional, y en este caso es de 3 dimensiones. Esto se utiliza para el procesamiento de imágenes. Y la salida, por ejemplo, de una de las neuronas, por ejemplo, una neurona en una dada capa, también es una suma ponderada de los pesos en ese kernel, donde la sumatoria se debe hacer a lo largo y ancho del campo receptivo y también la sumatoria sobre todos los mapas de características en la capa anterior. Bueno, en este caso estudiamos específicamente la red neuronal BinnerNet, que es este tipo de red neuronal convolucional, donde los datos de entrada de esta red neuronal son mapas del fondo cósmico de radiación contaminados con ruido, por eso el dato es la suma de la señal verdadera del fondo cósmico más un ruido aplicado, y como queremos que esta red neuronal simule el filtro de Wiener, debe ser lineal la predicción con los datos de entrada, por lo que había contado anteriormente, donde la estimación del campo o de la señal, que en este caso sería la predicción de la red, tiene que ser lineal con los datos de entrada. En este caso M es una matriz que se aprende durante el entrenamiento. Luego definimos una función de pérdida, la cual es la diferencia cuadrada entre la señal y la predicción, y minimizando el promedio en el conjunto de entrenamiento de esta función de pérdida, es decir, hacemos la derivada con respecto a m e igualamos a 0, encontramos que cuando la función de pérdida se minimiza, es decir, cuando el entrenamiento converge, esta matriz M es igual a la matriz del filtro de Wiener. Esto quiere decir que si yo entreno esta red neuronal con esta función de pérdida, entonces cuando el entrenamiento finalice, cuando converja el modelo, voy a obtener esta expresión, lo que quiere decir que cuando yo aplique esa red neuronal a datos nuevos, es decir, cuando le envíe un mapa del fondo cósmico de radiación con ruido nuevo, me va a devolver esta predicción, lo cual va a ser aplicar el filtro de Wiener efectivamente. Esta es la estructura de la arquitectura, digamos, de la red neuronal BinnerNet, donde los datos de entrada, como dije, son mapas del fondo cósmico de radiación contaminados con ruido. Estas son las capas convolucionales, y la salida de la red neuronal es un mapa del fondo cósmico de radiación lo más próximo posible a la señal original sin ruido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los mapas además contienen máscara, que quiere decir que son regiones del mapa en donde tenemos ruido infinito, por lo tanto no poseemos casi señal, y esto es lo que se denomina la máscara. Y la máscara debe ser analizada aparte dentro de la red neuronal del mapa del fondo cósmico de radiación, ya que la máscara rompe la homogeneidad estadística y no es invariante translacional, por lo tanto también contiene todo un camino de capas convolucionales no lineales,
pero con una función de activación aplicada, que es lo que les contaba sobre la función de activación para hacer que la arquitectura sea no lineal. Bueno, básicamente lo que hicimos, si bien esta era una red neuronal ya desarrollada, diseñamos nuestros propios códigos de esta red neuronal dependiendo del tamaño del mapa que quisiéramos analizar. Al principio simulamos mapas del fondo cósmico de radiación de 28 por 28 píxeles y 30 arcminis de resolución angular con ruido homogéneo aplicado y aproximación de cielo plano. Primero tuvimos que simular los espectros del fondo cósmico y del ruido homogéneo, el cual es constante en todas las escalas angulares y en los píxeles del mapa. Eso lo hicimos simulamos los espectros con CAM y a partir de CAM simulamos los mapas con HELPI. Luego entrenamos la red neuronal con un conjunto de entrenamiento de 4.000 mapas. Eso lo hicimos con TensorFlow y Keras. Y luego de que la red neuronal ya estaba entrenada, realizamos predicciones con un conjunto de prueba de 300 mapas. Este es el ejemplo para uno de esos 300 mapas, donde en este primer panel tenemos la señal, luego tenemos la señal contaminada con el ruido y la predicción de la red neuronal. Para estudiar cuánto la predicción se aparta de la señal original que queremos estimar, estudiamos la diferencia en la intensidad de los píxeles de la señal y la predicción y realizamos un histograma, el cual encontramos que tenía un comportamiento gaussiano concentrado alrededor del 0, con una media de 0,29 y una desviación estándar de 56,24. Luego hicimos una comparación de estas predicciones del filtro de Wiener realizadas con WienerNet, los comparamos con los resultados de hacer el filtro de Wiener con el gradiente conjugado, que sería el método tradicional. Y realizamos un gráfico donde en el eje X pusimos la intensidad de la señal y en el eje Y la predicción de la red neuronal, y lo mismo lo hicimos para el gradiente conjugado, y encontramos que en ambos casos, esto es para analizar un solo mapa, tiene el comportamiento de una recta. Luego, para ver cuantitativamente cuánto se apartan los resultados de WienerNet con respecto al gradiente conjugado, hicimos la diferencia en la intensidad de los píxeles de la predicción de la red neuronal y el resultado con gradiente conjugado, encontrando que tiene un comportamiento gaussiano con una concentración alrededor de 0 y una media de 0,29 y desviación estándar de 25. Eso fue para un solo mapa, pero como yo dije, teníamos una predicción de 300 mapas. Entonces, lo que hicimos fue calcular la diferencia entre la señal y los resultados con ambos métodos, es decir, para la red neuronal WienerNet como para realizar el filtro de Wiener con gradiente conjugado, y estudiamos la distribución de desviaciones estándar. Y luego de calcular la desviación estándar de cada uno de los mapas, tomamos la media de esa distribución y encontramos que para ambos métodos coincide con gran precisión, siendo para el gradiente conjugado la media de la dispersión 0,56 y para la red neuronal 0,58. Luego, con estos resultados pudimos concluir que entonces la red neuronal WienerNet reproduce los resultados del filtro de Wiener que esperábamos, ya que los resultados no se apartan en gran medida respecto de lo que nos tendría que dar el método tradicional que realiza el filtro de Wiener. Entonces, sabiendo eso, quisimos estudiar cuál es la eficiencia de usar WienerNet respecto de este método, de este gradiente conjugado, que era el método tradicional. Y para eso simulamos mapas de 56 por 56 píxeles, 128 por 128 píxeles, 256 por 256 píxeles y 512 por 512 píxeles. Todos con un tamaño angular de mapa de 10 grados, para que sea la aproximación de cielo plano. Y también simulamos 3 escalas diferentes de ruido homogéneo. Y calculamos, luego de entrenar la red neuronal, calculamos el tiempo computacional que le toma realizar el filtro de Wiener, es decir, realizar las predicciones sobre los 300 mapas con WienerNet, y encontramos que para 56 por 56 píxeles el tiempo que le toma es del orden de un segundo. Para 512 por 512 píxeles, que sería la red neuronal, la arquitectura más compleja, le toma cerca de un minuto. Luego calculamos el tiempo computacional de hacer el filtro de Wiener, pero con el gradiente conjugado, y encontramos que para 56 por 56 píxeles es del orden de un segundo y medio, pero para 256 por 256 píxeles llega a alcanzar hasta 2 horas, y para 512 por 512 le llega hasta tomar del orden de días, porque esto está en segundos. Llega hasta tomar del orden de días. Por lo tanto, con esto pudimos decir que
Mientras que para la red neuronal, el más pesado de todos, bueno, acá me faltó un 5, no es 12, 512 por 512, le toma en realidad un minuto. Entonces lo que pudimos concluir con esto es que BinnerNet, realizar el filtro de Binner con BinnerNet es mucho más eficiente que realizar el filtro de Binner con el gradiente conjugado. Y, y bueno, como trabajo futuro, lo que queremos hacer, lo que estamos actualmente haciendo ahora, es aplicar esta red neuronal a mapas de la polarización, porque estábamos utilizando mapas de temperatura. Queremos extender esta red neuronal a mapas con ruido inhomogéneo, porque estábamos considerando ruido homogéneo, y quisiéramos utilizar esta red neuronal para mapas de subfrecuencias, que a su vez van a tener ruido correlacionado entre sí, como los que son producidos por el experimento Cubic, que se está por instalar acá en Argentina. Así que, bueno, eso fue todo. Muchas gracias.